todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, profesional de las ventas con más de 25 años de experiencia y con unas ganas tremendas de poder compartir todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Las ventas es una profesión apasionante que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Así que confío en que lo que vayamos transmitiendo en este podcast sea de muchísima utilidad y muchísimo interés para vosotros. Bienvenidos. Hola a todos, muy feliz 2021 y bienvenidos al primer episodio del podcast de las ventas del 2021. Y como estamos en el momento de los buenos propósitos, acometer nuevos cambios en nuestra vida y tener las buenas ideas de cambiar y mejorar, qué mejor que empezar el año hablando de libros, de desarrollo personal, hábitos, finanzas, espiritualidad y coaching que os puedan ayudar. Os voy a dar, como siempre, mi opinión personal, luego os dejaré el acceso al blog para que podáis descargaros desde allí, acceder a los links con toda la información de todos los libros y así tengáis muchísimo más fácil el acceder a la compra de los libros. Vamos a empezar hablando de dinero. ¿Qué os parece? Así como un tema tabú, pero estamos en el podcast de las ventas y tenemos un problema con el dinero, de aquí saldrá otro episodio, tenemos un serio problema, porque comprar es hablar de dinero, así que tenemos que tener nuestra relación con el dinero bastante sanada si queremos que nuestras ventas sean las que siempre hemos querido que sean. No sé si ir por orden o voy a ir cogiendo aquí otra vez, estoy rodeada de libros, del montón, y os voy a ir contando. El primero que me leí, y este ya fue hace unos 4 años, me parece, ya no recuerdo exactamente, fue Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker, en el que, pues voy a abrir como siempre en estos podcasts que hago al azar y mira, abro justo una página en la que pone Principio de riqueza. Entrenar tu propia mente y mandar sobre ella es la habilidad más importante que podrías poseer jamás, tanto en términos de felicidad como de éxito. Fijaos que todos aquellos libros en los que se trabaja cualquier habilidad, ya sea ventas, sean finanzas, sean hábitos, te habla de que tenemos que tener la constancia y la habilidad de trabajar sobre nuestra mente y sobre nuestras creencias. Este es un libro que, por ejemplo, te dice, toma la decisión de que a partir de ahora tus pensamientos no te dirigen, tú los diriges a ellos. Tú puedes elegir tus pensamientos. Ningún pensamiento vive en ningún pensamiento vive en tu cabeza sin pagar alquiler. ¿Esto qué significa? Que si tú tienes, en el caso del dinero, algún problema en relación a lo que piensas que el dinero es sucio porque nos hemos educado y criado hablando de que el dinero es malo, que es quien tiene dinero no puede ser buena persona o no puede ser feliz. Cuando tenemos ese pensamiento en la cabeza, lo que nos suele pasar es que automáticamente nosotros nos limitamos a tener dinero. Así que cuidemos mucho nuestro pensamiento y un pensamiento no es que se quita, lo sustituyes por otro. ¿Ves? La gente rica entiende que el orden para el éxito es ser, hacer y tener. Tienes que sentirte que eres una forma, hacer cosas como haría una persona que se siente de esa forma para que al final te llegue el resultado. Los ricos entienden, si me convierto en una persona próspera, podré hacer lo que necesito hacer para tener lo que quiero, incluido mucho dinero. El objetivo de todos los objetivos debería ser cultivarte como persona. Este es un libro que de verdad no tardas mucho en leerlo, es relativamente cortito. Quiero decir que sí, son unas 245 páginas más o menos. Está en tapa blanda y la verdad es que te va a ayudar a que cambies la manera de pensar. Está basado en una serie de principios que van contándose a lo largo del libro. Por ejemplo, otro principio que me sale aquí, no existe ninguna víctima que sea rica. Es decir, que es una cuestión de mentalidad. El dinero va asociado a la mentalidad. Cuanta mejor mentalidad tengas, mayor cantidad de dinero puedes tener. Otro libro, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert T. Kiyosaki. Kiyosaki es conocido por libros que ha hecho de finanzas y por desmitificar un poco todo lo que está relacionado con el mundo de las finanzas. Sobre todo porque pensamos que el dinero es algo que se hereda, que no lo podemos conseguir. Y aquí lo que cuenta Kiyosaki en el libro es que él se crió con 2 padres. No es que tuviese 2 padres, sino que estaba su padre, que trabajaba mucho, ganaba mucho dinero, pero al final nunca llegaba a fin de mes y todo lo perdía y que nunca conseguía salir de ese, ya sabes, lo llaman, ¿no?, el círculo de la rata.
Perdonad que está mi perra, que ya tiene 10 años, la pobre va ahí ladrando como una loca. Y por otro lado, tenía un amigo que tenía un padre rico, con el que Paín pasaba mucho tiempo, y el padre rico le contó una manera diferente de hacer las cosas. Le enseñó a buscar oportunidades. Entonces, en este libro te cuenta cómo se crió él y cuáles eran las diferencias que tenía de la educación tradicional con un padre pobre o de la educación distinta con un padre rico. ¿Qué más libros tenemos por aquí? Raymond Samson, El Código del Dinero, Conquista tu libertad financiera. Aquí, lo tengo totalmente subrayado, lleno de anotaciones por todas partes. Fíjate, el ser humano necesita comprender que su principal deber es ser feliz, no ganar dinero. Por eso no recomiendo perseguir el dinero, sino buscar satisfacción propia y ajena, y entonces el dinero llega como un río caudaloso. Tenemos tanto que sanar en la relación con el dinero que es increíble. Por eso quería empezar por esta parte. Tómate tiempo cada mes para pensar cómo puedes Tómate tiempo cada mes para pensar cómo puedes servir a 10 veces más personas de las que atiendes en la actualidad, ya sea en tu empleo o en tu negocio. Cuando lo consigas, tu valor como empleado o como profesional independiente se habrá multiplicado. Complementa tu oferta masiva de servicio con tu oferta masiva de un producto. Y te va dando, es un libro que está pensado también para emprender y para los negocios, pero te cambia muchas cosas. Te dice que repitas éxitos probados, te habla mucho de mentalidad, de cuáles son los naufragios más comunes, lo hace mucho con símiles de iceberg, es un libro muy interesante. De cuáles son los 3 principales objetivos de tu web. Y entonces te va ayudando a cómo debes hacerlo, para cómo debes de posicionarte, qué debes de tener en cuenta a la hora de montar un negocio. La verdad es que está todo enfocado a que la única manera que tienes es, básicamente trabajar un poco para ti. Y te cuenta cómo ha cambiado todo, por qué no vamos a tener pensión. En fin, nos cuenta unas cuantas cosas aquí que es muy, muy interesante. Fijaos, este libro lo tengo hace tiempo y es la edición número 12. Mira, en la parte de atrás os leo lo que pone la contraportada. La contraportada dice: el Código del Dinero contiene todo lo que necesitas saber para conquistar tu libertad financiera, lo que nadie te enseñó sobre el dinero, inteligencia financiera aplicada, cómo superar los tiempos de crisis, invertir o apostar, el vocabulario de la riqueza, cómo convertir tu talento en ingresos, las 12 habilidades imprescindibles del emprendedor, la deuda óptima y la pésima, la 9ª maravilla del mundo, los ingresos pasivos, la gestión rentable de tu tiempo. Empieza en pequeño, piensa en grande. Y te va contando poco a poco cómo tienes que ir avanzando. ¿Qué más tenemos por aquí? El archiconocido, que no sé por qué lo he metido en finanzas, porque el título parece indicar que es más de finanzas, que se llama Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Es un libro que es de hace mucho, mucho tiempo. Ha envejecido un poco mal en algunas cosas, pero quiero decir, esto es un libro, porque Napoleon Hill, sabéis que estudió el éxito y estudió a todas las personas más influyentes para saber qué patrones se estaban repitiendo y a partir de ahí poder extrapolar el éxito. Fijaos, a ver, ¿qué tengo por aquí? Aquí he utilizado otro sistema distinto de marcación y es un poco más complicado encontrar las cosas. Vamos a ver aquí. Primero determine qué cantidad exacta de dinero quieres. Después determine con exactitud lo que propones dar a cambio del dinero que debes. Tercero, establezca un plazo determinado en el que puede poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, sin que importe si se haya preparado o no, a poner el plan en acción. Quinto, escriba un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir, apunte el dinero límite para esa adquisición, aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el cual se propone formularlo. Sexto, lea su memorándum en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, vea y sienta, es que está un poco mal traducido. Básicamente lo que pones, mientras lo lees, que te veas, sientes y pienses como si ya lo tuvieras. Al final, si os fijáis, básicamente es, luego iremos a la parte de hábitos y demás, pero en cualquier caso, la mayoría de las relaciones que hay en cuanto al dinero, éxito y demás, es que tengas claro qué quieres hacer. ¿Os acordáis del resumen que os hice de la formación de Grant Cardone? Donde te decía qué quieres hacer y qué vas a hacerlo y que escribes tus objetivos y los día y noche los escribas para que te mentalices de que puedes conseguirlo. Pues aquí, básicamente, Napoleon Hill lo que nos cuenta en este libro es que si tú quieres algo, lo que tienes que saber es qué tienes que hacer, qué pasos tienes que dar, empezar a dar y estar dispuesto a pagar el precio para conseguir ese algo. Es decir,
el dinero no te va a llegar solo, te va a llegar a cambio de que entregues valor a los demás. Cuanto más gente ayudes, más vas a recibir a cambio. Y luego ya vamos a 2 libros de Sergio Fernández, Vivir con Abundancia, que es el primero que sacó. Yo reconozco que llevo siguiendo, como sabéis, a Sergio Fernández, que también ha pasado por el podcast un montón de tiempo. Y aquí nos habla de los principios de la abundancia, te cuenta que, bueno, pues que deberías de empezar a ya no solo ahorrar, sino invertir, a cancelar la deuda, a estudiar, a formarse. Y esto es un libro relativamente pequeñito también, pues estos libros todos, ahora es que os voy a hablar de otro, después de los 2 de Sergio os voy a hablar de otro todavía más grande, pero son 2 libros de 240, 250 páginas, el de Raymond Sanso también es más o menos por el estilo, y como complemento a este libro publicó, estoy pensando que lo publicó en este año, yo creo que lo publicó en este año, pues mira, déjame aquí porque este lo compré aquí en Vigo. Es que guardé el ticket porque así venía la fecha, pero resulta que no soy capaz de encontrar la fecha en el ticket. En cualquier caso, aquí, mira, el 29 de mayo del 2019, el año pasado, estoy hablando del 2001, fue hace casi 2 años. Y aquí sí que os da los 5 pasos para que el dinero deje de ser un problema. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que dividir los dineros, el dinero que tienes? ¿Cómo te tienes que organizar? ¿Qué tienes que tener en cuenta? Y a partir de ahí, hacer. Ser, hacer y tener. Pero aquí sí que te va dando la clave de qué necesitas tener en cuenta, cómo tienes que ahorrar, qué no es ahorrar, qué es deuda buena, qué es deuda mala. Es el libro básico cuando no tienes ni idea de por dónde empezar a leer un libro de finanzas o cómo quieres mejorar tus finanzas personales. El libro básico que te lo va a explicar todo, con el cual vas a empezar, es este, Libertad Financiera de Sergio Fernández. Este es el libro básico para hablar de finanzas personales. Cuando ya tengas cierto nivel, entonces ya te diría que te pases, porque esto es un libro, yo lo compré, lo tuve que dejar a la mitad y no lo retomé hasta 1 año y pico después de haberme formado bastante más en finanzas personales y entender un poco más cómo funciona el dinero. Fijaos que hoy os voy a hablar solo de los libros que tengo en papel, tengo algunos más en el Kindle, pero os voy a hablar de papel. Yo no me he leído el libro del que os voy a hablar ahora hasta que no me he leído 3, 6 y un par más que tengo por ahí, unos 8 libros de finanzas. Porque para mí este libro, que es de Tony Robbins, Dinero domina el juego, en inglés se llama Money Master Game, es que aquí te explica todo. Ha entrevistado a los grandes gurús americanos y te cuenta todo lo que necesitas saber en cuanto a ahorro, inversión, los cálculos que tienes que hacer. Y este sí que es un pedazo de libro que te sirve casi para cambiar la rueda de un coche, porque este es es cierto que al final él mete toda la información de toda la gente que hay entrevistando, pero esto es un libro de unas 700 páginas aproximadamente, en el que te cuenta absolutamente todo, pero ya es un libro con el que si no tienes ningún conocimiento de finanzas personales te va a costar, porque se te va a hacer muy denso. Así que yo te diría que empezaras con el de Sergio Fernández y a partir de ahí vayas trabajando, investigando, buscando qué necesitas tú mejorar, porque cada uno tenemos una visión de las finanzas o estamos cojos de una parte o de otra, y después cuando ya tengas cierto nivel, yo me pasaría al de Tony Robbins, porque esto ya es como la Biblia sobre todo cuando estamos hablando de inversión. Y luego muchos libros de mentalidad, por ejemplo, Los secretos de la mente millonaria, Padre rico, Padre pobre te va a ayudar, y El código del dinero. Bien, hasta aquí hemos llegado con los libros de finanzas. Vamos a pasar ahora a libros de hábitos. Ya sabéis que hice un episodio específico de hábitos, pero os quiero hablar aquí. Tengo esto. Bueno, vamos por orden. Vamos a empezar por el que probablemente todo el mundo conoce, que son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey, en el que te cuenta, cómo debes de organizarte, cuáles son los hábitos que tiene cada una de las personas que es efectiva. Te habla de su hoja semanal. Ya sabéis que entrevistamos a Fabián. Y al final, fijaros, yo os voy a hacer un resumen de los hábitos, pero esto no significa que esto no sirve de nada si al final uno no sabe qué es cada hábito y desde luego si no lo ponemos en práctica. Pero el primer hábito es ser productivo. El segundo es comenzar con un fin en mente. El tercero es poner primero lo primero, es decir, priorizar las cosas. Estos 3 hábitos son los que conforman tu victoria privada. Son los que te permiten pasar de la dependencia a la independencia.
Cuando tú controlas, eres proactivo, haces las cosas porque crees que es mejor hacerlas antes de esperar. Cuando además organizas, priorizas, te pones a hacer primero lo más importante, porque comienzas el día sabiendo qué tienes que hacer, por eso es tan importante la parte de organización. Y pones primero lo primero, eres capaz de organizar tu vida de manera que pasas de depender de los demás a tener independencia y depender de ti mismo. Cuando implementamos los siguientes 3 hábitos, que es pensar en ganar, es decir, pensar que siempre ganen todas las partes, buscar primero entender y luego ser entendido, poner el foco en los demás y no en ti, y sinergizar, buscar la manera que todos sumamos, es decir, cuando primero tienes la victoria privada, cuando ya consigues la independencia y estás organizado y pones el foco en estas 3 cosas, en pensar que ganen siempre ambas partes, cuando tengas un conflicto en la venta, no puedes salir de una reunión sin que ambas partes salgan ganando. También tienes que buscar entender, vamos a aplicarlo todo a la venta, ¿vale? Pero esto va en función de toda la vida. Entender lo que le pasa a otra persona más que buscar que te entiendan a ti, porque tenemos que poner el foco en los demás, y buscar sinergias con otras personas para que puedas al final ser mejor y ofrecer el mejor a los demás. Entonces aquí ya tendríamos la victoria pública, porque primero nos hemos organizado nosotros y cuando nos hemos organizado nosotros podemos salir hacia afuera para aportar valor. Hemos pasado primero de esa victoria privada a la victoria pública, que es cuando ya trabajamos con los demás. Y nos permite pasar de la independencia a la interdependencia, es decir, a que entre todos configuremos una mejor manera de hacer las cosas. Y el 7º hábito, porque luego voy a por el 8º, que tengo el libro también por aquí, pero aquí acabo con el 7º, que es afilar la sierra. Y ahí os cuentan el truco de que estaba un maderero cortando la sierra y el primer día produjo muchísimo. Empezó a cortar árboles, pobres árboles, qué culpa tendrían, pero para el símil nos viene bien. Empezó a cortar muchos árboles y de repente al día siguiente ya no pudo cortar 10, solo pudo cortar 6 o 8. Al día siguiente cortó solo 6, otro día después cortó solo 4 y le decía al capataz, deberías de parar para afilar la sierra. Y decía, no tengo tiempo de parar porque mira lo mal que voy. Pero claro, si tú no afilabas la hoja de la sierra, si tú no afilas el cuchillo cuando vas a cortar, al final ese cuchillo acaba por no cortar, ¿no? Por no cortar. Eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Que cuando no afilamos el cuchillo, cuando no nos formamos, cuando no nos paramos a pensar, cuando no intentamos ser mejores, al final cada vez producimos peor. Después, él sacó otro libro en colaboración ya, bueno, pues con parte de su familia, que se llama Primero lo primero. Y aquí lo que estamos hablando es de lo que se denomina un poco el 8º hábito, que es cómo organizarte, ¿no? Que al final estamos, te cuenta, bueno, pues toda la parte en la que tienes que ver cómo organizar tu día, todo. Este es un libro bastante más grande, casi es más grande que el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Pero te cuenta cosas muy interesantes, te da la matriz para organizarte, urgente, no urgente, importante, no importante. Y yo recomiendo que volváis al podcast donde hablábamos con Fabián de marca personal y organización, porque contábamos un poco todo esto. Y este libro está muy bien, es muy denso, quiero decir es denso, es bastante grande, pero sí que te ayuda a entender cómo debes de organizarte. Aunque yo os digo que al final la organización va a depender de cada uno de vosotros. No todos somos iguales, entonces va a haber siempre que hacer un pequeño ajuste entre cómo nos organizamos y cómo no. Cuando ya tenemos la teoría de todo lo que debemos de hacer, bueno, ya sabéis que al final Stephen Covey te habla de que ya no solo es trabajo, sino que también tenemos que cuidar la vida personal y demás. Después, cuando ya tenemos esto organizado, lo que tenemos que ver es cómo implementamos buenos hábitos. Ya no solo esto, sino cómo y el resto de cosas que queremos hacer, que estamos a primeros de año, cómo los podemos implantar o implementar. Bien, este año me he leído bastantes libros sobre hábitos. Uno de ellos es Atomic Habits, Hábitos Atómicos, de James Clear. Yo me lo he leído en inglés, no sé exactamente cómo está la versión en castellano. Y es un libro que está muy bien porque te va contando, bueno, cómo es la manera que tienes de organizar los hábitos. Vamos a buscar algo al azar y, por ejemplo, aquí te dice, ¿no? Una vez que... Primero tienes que empezar por la intención, ¿no? Dices, una vez que ya has implementado la intención... espera que voy traduciendo sobre la marcha, ¿eh? No tienes que esperar a que te llegue la inspiración para hacerlo. ¿Deberías escribir un capítulo hoy?
¿Debería meditar esta mañana? ¿Debería salir a correr? ¿Debería comer sano hoy? No, no puedes hacerlo. Porque cuando el momento de acción ocurre, no debes necesitar tomar una decisión. Entonces te cuenta cómo tienes que seguir el plan predeterminado. Es que tengo aquí un posticillo de estos de colores. Entonces te dice, la manera más simple para aplicar esta estrategia en tus hábitos es rellenar con las sentencias que faltan la siguiente frase. Yo, comportamiento, a, tiempo, en localización. Por ejemplo, meditación. Voy a meditar durante 1 minuto a las 7 de la mañana en mi cocina. O estudiar. Voy a estudiar, en este caso es curioso, por español, voy a estudiar español durante 20 minutos a las 6 de la tarde en mi habitación. Ejercicio. Voy a hacer ejercicio durante 1 hora a las 5 de la tarde en mi gimnasio local. Matrimonio. Voy a tomar una taza de café con mi pareja a las 8 de la mañana en la cocina. Entonces, con esta sencilla técnica de yo voy a, en un momento determinado, en una ubicación determinada y durante una duración determinada, al final, si esto lo escribes y tú pones yo me voy a levantar, me levanto, mejor en presente, ¿vale? Yo me levanto a las 7 de la mañana, ¿para qué vas a hacer? Bueno, para poder aprovechar el tiempo y estudiar durante 1 hora en el salón de casa. Entonces, aquí ya tendríamos una de las opciones. Y así te va dando piezas prácticas, a ver si veo otra que ya lo va elaborando y lo va complicando hasta que vamos teniendo la fórmula completa. Mira, dice que los hábitos más la práctica deliberada es igual a la maestría. Es decir, que se trata de practicar y seguir con ello. Bueno, el libro está muy, 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 muy bien y esto es un libro que os recomiendo. No sé qué tal estará en castellano traducido, pero Hábitos Atómicos es un libro que merece la pena. Un libro cortito, porque el de Hábitos Atómicos es un poco más largo, se llama Mini Hábitos, de Stephen Guise. Mini Hábitos es un libro en el que te dice que lo que tienes que hacer para lograr... Bueno, de hecho, el subtítulo del libro es Cómo lograr grandes resultados con el mínimo esfuerzo. Lo que te dice es que intentes, si te cuesta mucho trabajo al cerebro, no es el cerebro, el ego detesta hacer las cosas que nos llevan mucho tiempo, que nos cuesta trabajo hacer. Entonces, ¿a qué nos obliga el ego? Pues a hacérselo fácil, para que no nos ponga resistencia a la hora de implementar un hábito. Él siempre dice que todo cambió su vida haciendo una sola flexión. Y le dijo al cerebro, vamos a hacer una flexión. Una flexión, no me importaría hacer una flexión, solo una flexión. Bueno, pues ya que estoy, al final acabó convirtiéndose en que con ese simple pensamiento de hacer una flexión, acaba haciendo después más deporte y acaba haciendo más cosas. Voy a escribir una página. Voy a meditar durante 1 minuto. Voy a pasear durante 10 minutos. Tienes que ponerle la mínima cantidad de tiempo para que tu cabeza, tu cuerpo, tu ego no te oponga resistencia. Pero atención, no vale que hagamos esto con la idea de engañar al cerebro y digamos 1 minuto, pero después voy a hacer una flexión, pero después voy a hacer 25. No, porque tu cerebro va a pensar, tú vas a pensar, no, o sea, no es una, son 25, entonces no me engañes. Tienes que pensar voy a hacer una. Cuando estás haciendo esa una, lo que tendrías que decir es voy a hacer 2. Cuando has hecho ya la segunda, puedes decir voy a hacer 3 y a lo mejor llegas hasta 25, pero no tienes que plantearte esto como un engaño para poder implementar hábitos. De esta manera, lo que consigues es hacer grandes cambios con pequeños esfuerzos. Y el superlibro de High Performance Habits de Brendon Burchard, que ya sabéis que tengo la agenda y que me encanta, este es un libro que está lleno de post-it por todas partes. Brendon Burchard lo que nos dice es que hay 6 hábitos que implementa la gente pues de más rendimiento, que son la claridad, la energía, la necesidad, la productividad, la influencia y el coraje. De hecho, su agenda, que es una agenda grande en tamaño A4, te hace todos los días, bueno, y él en su página web también tienes un test, está todo en inglés, en el que tienes que ir rellenando para que te vayas valorando en cada uno de estos hábitos cómo estás. Entonces, ¿a qué te ayuda este tipo de manera de pensar en cuanto a hábitos? A poner el foco, a darte cuenta de que las cosas tienen que ser claras, que tienes que cuidar tu energía, que tienes que tener claro para qué. O sea, tu necesidad no es la necesidad de ir a beber agua o la necesidad de ir al baño, que es lo que primero se te ocurre cuando dices la necesidad. Es la necesidad de hacer las cosas. ¿Por qué necesito yo hacer esto?
en el sentido más amplio de la palabra. Si estás emprendiendo, ¿por qué necesitas emprender? Si quieres meditar, esta es mi necesidad, necesito hacer esto, deseo hacer esto. La productividad es, evidentemente, si no somos productivos no vamos a avanzar, ¿no? ¿Cómo puedes ayudar a influir en las personas? ¿Cómo tú puedes convertirte en un ejemplo para las demás personas? Y el coraje es cómo te enfrentas a situaciones difíciles o complicadas en las que no quieres. O alguien te dice algo con lo que tú no estás de acuerdo y no sabes cómo, tienes que dudar entre, bueno, me doy la media vuelta y me voy, o realmente me armo de coraje y le digo pues que para mí es una manera diferente. No digo que discutas, digo que para ti sea una manera diferente. Y estos son, aún me falta leer algunos más que tengo en cartera de hábitos, así que ya sabéis que al igual que el libro de ventas, este tipo de podcast será algo que haga pues a lo mejor alguna vez al año, no lo sé, lo iré viendo, a lo mejor os actualizo pues vía redes sociales o en el blog algún libro que vea interesante. Eso es en cuanto a hábitos. Y ahora ya, que tenemos aquí total 27 minutos, no apenas me he liado para contaros, y aún me quedan 3 montones de libros más, os voy a contar los libros de desarrollo personal que más me han influido a mí y creo que voy a ir por orden. El primero que leí, que me cambió por completo, fue Poder sin Límites de Tony Robbins. Esto no hay excusa para no comprarse este libro, vale, mira, aquí pone 9,95 €, pero lo puedes encontrar por 8, lo puedes encontrar de segunda mano. Yo esto es un libro que os lo recomiendo en papel porque es un libro para leer, subrayar, anotar al lado, hacer los ejercicios y pensarlo. Como Tony Robbins le deben de pagar los libros al peso, esto es una broma, ¿vale? Le deben de pagar los libros al peso porque es otro libro de 470 páginas. Es cierto que es tamaño bolsillo, es más pequeño que el de dinero. El de dinero ya no solo en páginas, sino que el largo, el de dinero es más que una 5 y este es el formato libro de bolsillo tradicional. A mí este libro me cambió la vida porque me enseñó que si yo quiero, todo está en mí y que si yo quiero puedo conseguir lo que me proponga. Y que, bueno, en parte también es responsable de este podcast porque a raíz de este libro empecé a leer más y a trabajarme más y a darme cuenta de que las cosas se pueden hacer de manera diferente. La segunda parte de este libro, no ha valido la galleta que le da a mi perra para que se calme un poco. La segunda parte de este libro, o yo lo llamo la continuación, aunque no tiene por qué serlo, pero para mí sí que va unido primero uno, después el otro, también es de Tony Robbins, aunque aquí le pusieron Anthony Robbins, que es Controle su destino, despertando al gigante que lleva dentro. Es otro librazo interesante de 700 páginas, ¿por qué he dicho 400? He visto verlo mal, ¿no? Pues para mí ocupan igual, pero este pone 700 páginas, no sé por qué. Y este libro es también para leérselo, para hacer los ejercicios, para que, mira, las preguntas que solucionan problemas. ¿Qué hay de grande en este problema? ¿Qué hay que no sea perfecto todavía? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr que sea como yo quiero? ¿Qué estoy dispuesto a no seguir haciendo para lograr que sea como yo quiero? ¿Cómo puedo disfrutar del proceso mientras hago lo necesario para lograr que sea como yo quiero? Y te va guiando a través de preguntas, de ejercicios, de cómo fijar tus objetivos, qué quieres hacer, escribe, pon todo por escrito, describe tu día ideal, describe cómo quieres que sea tu casa ideal con pelos y señales, describe qué harías, a qué sitio te gustaría viajar, cómo te sentirías en cada una de esas cosas, cuáles son tus creencias, te ayuda a hacer ejercicios entre los dos libros, te ayudan a que crees ejercicios en los que organices en qué estás creyendo, cómo esas creencias te están afectando a ti, qué significa si cambias el orden. Entonces estos son 2 ejercicios que para mí son como la base, los cimientos para el desarrollo personal. Son muy completos, pero te lo explica muy bien y te va a ayudar muchísimo a poder crecer y poner en orden tu vida, tus creencias, tu situación y a darte cuenta pues que tienes, bueno, un gigante dentro de ti, que tienes poder sin límites cuando sabes cómo hacer las cosas que tienes que hacer, porque tenemos más cosas dentro de la cabeza, más información, todo está dentro de nosotros. Esos fueron los 2 primeros libros que más me impactaron. Luego he ido mezclando distintos libros, a partir de aquí ya va a ir aleatorio. Pero como estos 2 libros son un poco de coaching, quería continuar con el siguiente que también ya, bueno, y es que en el título ya lo pone, que es Coaching para el éxito, de Taline Medianer,
que este llama por la 33 edición, y este es un libro brutal en el que, bueno, pues te va dando las claves. Vamos a volver a abrir al azar. Hazlo o no lo hagas, ¿no? Intentar hacer algo, lo que sea, es una absurda pérdida de tiempo. Tal como Yoda dice en la película La Guerra de Galaxias, o lo haces o no lo haces, pero intentarlo no sirve. Es decir, no vale decir, bueno, voy a intentarlo, a ver si me sale. No, o lo haces o no lo haces, pero no lo hagas con la energía a medias. Esta es un poco la idea de o lo haces o no lo haces. Sabéis que todos decimos, bueno, lo voy a intentar. No, no os lo voy a intentar, lo voy a hacer. El resultado puede que no sea el deseado, pero si no lo haces con la intención de lo voy a hacer, créeme que intentarlo al final es mejor que no lo hagas, porque ni le vas a poner las ganas, ni la energía, ni la intensidad como para que salga adelante. ¿Qué más? Voy a ir un poco más rápido porque no quería que este podcast se os hiciera especialmente largo, así que voy a pasar rápido por algunos por aquí. Vamos a ver. Vale, este por aquí. Bueno, sí, este lo voy a dejar. Esto os dejo para después. Luego, si queréis, que siempre parece que hablo de libros de fuera, Víctor Martín, Desata tu éxito. Víctor Martín, ya sabéis que tiene un podcast maravilloso, aunque hace tiempo que no tiene tiempo de actualizarlo, que es de Success Academy, y sacó un libro, Desata tu éxito, que es un resumen de muchos. Si no sabes por dónde empezar en desarrollo personal y meterte con 600 páginas de Tony Robbins te puede asustar, esta es una muy buena opción. Una muy, muy, muy buena opción porque empiezas ya prácticamente, te lo va dando más fácil, te cuenta cuál es el ciclo, el monociclo del éxito, te habla de la rueda de la vida, te define el ego, qué tienes que hacer, cómo organizarte, qué herramientas te recomienda para una de las 4 cosas que te está contando. La verdad es que está muy, muy, muy bien. La mentira de las personas hechas a sí mismas, no es que a nadie se haga a sí mismo, es que todos trabajamos para avanzar, ¿no? Entonces, cómo tiene que ser, cómo funcionan los hábitos, eso es una cosa que también te cuenta en Atomic Habits, que es que primero tienes una señal, una rutina, recompensa y lo vas haciendo, ¿no? Cómo crear hábitos nuevos. Es una especie como de versión resumida, porque no es un libro muy largo, son un libro de unas 250 páginas, de la base para que después sobre esto puedas trabajar. Al igual que os decía el de Sergio Fernández, como la base para después de ahí profundizar y avanzar, el de Desata tu éxito de Víctor Martín también puede ser la base para poder avanzar y seguir hacia adelante. Luego Robin Sharma, que ya sabéis que es el de las Club de las 5 de la mañana, también tiene otro libro que se llama Éxito, una guía extraordinaria, en la que te cuenta, pues mira, invertir en aprender y en mejorar tus actitudes a niveles de excelencia es la mejor inversión que harás nunca. Y te va diciendo, ofrece aquello que más deseas que te sea devuelto, te va contando un poco cuáles son las claves del éxito. Cuando pongas orden o suprimas lo que debe ser eliminado de tu vida, te sentirás más ligero y feliz. Tu espíritu experimentará una renovada paz. Entonces te va dando una serie de pautas de lo que tienes que hacer. Os voy a leer el índice para que puedas continuar hacia adelante. Entonces, no soy ningún gurú. Harvey Keitel y las ventanas en forma de oportunidad. Nada hace fracasar tanto como el éxito. Sé una estrella de rock en el trabajo. Tus días definen tu vida. Tómate un café con Gandhi. Juégate el pellejo, déjate llevar por los pequeños placeres, tómate tiempo para pensar. El liderazgo comienza con este pequeño sobreesfuerzo. Mick Jagger y los puntos de referencia. Los negocios son relaciones, lecciones de vida de Bob Esponja. Cómo convertirse en un ser humano más feliz. Trabaja duro, ten suerte. Esto es bastante irónico, ¿vale? Pero luego lo veréis cuando lleguéis al capítulo. Descubre tu genialidad. Escucha el doble de lo que hablas. Tus clientes compran con el corazón. Aprende a decir no. Bueno, y no voy a seguir porque son mini capitulitos muy cortos, algunos de 2 o 3 páginas, hasta llegar a 101, ¿vale? Entonces, si los leo, sería casi el podcast solo leyéndose el índice. Pero esto es un libro, no os asustéis cuando digo que tiene 101 capitulitos, porque en realidad es un libro bastante pequeño que tiene, pues eso, otras 250 páginas, ¿vale? Muy pequeñito de tamaño, se lee genial y ese también os va a ayudar. Bueno, sabéis que hace poco murió Sir Ken Robinson, que escribió un libro que es El elemento. Mira, os voy a leer la contraportada, ¿no? Todos nacemos con extraordinarias capacidades de imaginación e intuición. En la mayoría de los casos solo utilizamos una fracción de estas facultades y a veces ninguna. Al crecer
vamos olvidándolas para ser iguales que los demás. Sin embargo, siguen estando dentro de nosotros. Cuando disfrutamos haciendo aquello que más nos apasiona, el tiempo transcurre de manera distinta y desarrollamos toda nuestra creatividad. Nos sumergimos en el elemento, el lugar donde hacemos aquello que realmente queremos hacer y donde somos quienes siempre hemos querido ser. Este libro recoge la historia de personas que encontraron su elemento y con ello la plenitud y la felicidad de sus vidas. Sus experiencias nos dan la clave para que también nosotros podamos descubrir el nuestro. Fijaos, y además le hace aquí una reseña a Tony Robbins y dice: existe una poderosa fuerza motriz dentro de cada ser humano que una vez liberada puede hacer realidad cualquier visión, cualquier sueño. El elemento captura esta fuerza con pasión y perspicacia. Y aquí te cuenta, a la vez que te va narrando las historias de personas que han tenido, problemas y que al final han encontrado con alguien que les ha ayudado a sacar su máximo potencial, te cuenta que todos llevamos algo dentro y que tenemos que, lo que os he leído ahora mismo, ¿no? Para lo que realmente hemos nacido, nuestro propósito nos surge sin esfuerzo. ¿Qué pasa? Que como nos surge sin esfuerzo, entonces pensamos que está mal. Pensamos que no tiene que ser, que como a ti te resulta sencillo, eso no es para lo que has venido a este mundo, que todo tiene que ser en base a sufrimiento, esfuerzo y demás. Claro que hay que trabajar duro, por supuesto hay que echarle horas, pero si lo haces en algo para lo que estás dotado, para lo que has venido a hacer este mundo, digamos que se traduce en horas, no en esfuerzo y sufrimiento, sino se traduce en horas de trabajo con mayor resultado que cuando es algo en lo que va en contra. Y os voy a contar un ejemplo que viene en el libro. Habla de una niña que le dicen los profesores que esta niña tiene algún problema, que está muy descentrada y que la tienen que llevar a un psicólogo o algo porque debe tener algo de retraso porque está muy descentrada. Y la madre, preocupada, lleva a la niña, la lleva al médico, a un psicólogo, y afortunadamente un psicólogo con ciertas dotes de entender mejor las cosas, y lo que hace es que esta niña, mientras está hablando, se fija en cómo está actuando la niña y al final le dice a la madre: ¿me puede acompañar un segundito? Y deja encendida la música con música clásica. Se van a otra habitación donde había un cristal, donde la niña no les podía ver, pero ellos sí a ellos. Y le dijo: fíjese en su hija. Y la hija se puso a bailar, de manera natural, danza clásica. Le dijo: llévala a clases de baile, porque aquí tiene una gran bailarina. Y llegó a ser una gran bailarina del ballet. Para que os fijéis que al final pensamos que aquello que nos obstaculiza es lo que nos pone impedimentos y al final es todo lo contrario. Bueno, me voy a guardar algunos más para una siguiente edición. Os quería hablar de 2 libros más y con esto, si queréis, lo cerramos. Voy a dejar este para el final y os quiero hablar también de La buena suerte de Alex Rovira y Fernando Trías de Bes. Este es un librito precioso de 126 páginas, en lo que te cuenta es, no me quiero cargar el cuento, os recomiendo que lo leáis porque os va a cambiar la vida, ¿no? Al final lo que te dice es que la buena suerte no es que te encuentres, te lo voy a traducir si queréis y vuelvo al tema del dinero y casi con eso empezamos a cerrar. No es que te encuentres sin dinero, es que tú crees las condiciones para que el dinero aparezca. Y entonces, te va poniendo un símil con el cuento en el que al final cuando lo lees te das cuenta de que nada viene porque tenga que venir o porque no tenga que venir, sino todo lo que viene es porque nosotros lo hemos trabajado. Y si no lo recibimos es porque no nos lo hemos trabajado adecuadamente. Aún me falta un montón aquí encima de la mesa, pero dejadme que os hable de 2 y con esto ya acabo. Uno es de Jefa de tu vida, de Charuca. Ya sabéis que Charuca también tiene un podcast. Si no lo habéis escuchado, os animo a que lo escuchéis. Y aquí lo que te va diciendo te va contando cómo te tienes que organizar, cómo tenemos la cabeza, por qué nos dan miedo hacer determinadas cosas. Tienes ejercicios, te obliga a revisar las creencias. También es, junto con el de Víctor Martín, un libro muy interesante. Es cierto que está más en tono rosa y se llama Jefa de tu vida, porque estaba muy enfocado a mujeres, que principalmente era somos la comunidad de Charuca, pero cada vez hay más hombres y es un libro cuyos ejercicios son aptos totalmente para todo el mundo. Y el último libro, y con esto ya cierro, porque si no, madre mía, es un libro que no por duro, porque es bastante duro la historia que cuenta, para mí es uno de los libros, quizás sea junto con el de Alex Rovira, este es unas paginitas más cortas, son 160 páginas, pero quizás este
es El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psicólogo que estuvo en campo de concentración en la época de Alemania nazi y te cuenta cómo incluso la gente despojada ya de todo, de cualquier pertenencia, aún mantenía la ilusión, cómo las ganas de vivir, cómo la sensación de que tenía que salir de allí para ayudar a otros, para aportar a otros, para buscar a otros, era lo que les mantenía con vida a pesar de no tener ni alimento, ni vestimenta, ni cobijo, ni esperanza, en el peor entorno que se te pueda ocurrir, como era el campo de concentración, que creo recordar que ahora no lo tengo claro, pero creo recordar que era Auschwitz. Y si no, bueno, luego os lo pongo en las notas. En cualquier caso, él fue una víctima del Holocausto, salió de allí y bueno, pues contó esto y se dio cuenta de que realmente el sentido del ser humano es ayudar y aportar a los demás y que somos más que todo lo que tenemos alrededor. Somos más que todo aquello que nos rodea en cuanto a accesorios como pueden ser ropa, joyas, coches, pisos. Somos humanos por encima de todo eso. Y tenemos un sentido, y ese sentido es el de servir a los demás. La verdad es que es un libro maravilloso, que no por duro, porque es muy duro. Bueno, es que la situación en la que vivió es mucho más dura de la que lo cuenta aquí. Yo soy una persona que ha estudiado mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, porque me cuesta mucho trabajo pensar que el ser humano llega a ser capaz de lo mejor y lo peor. Entonces me hago un poco a la idea de lo que ha podido pasar este hombre, aunque solo sea, desde luego, no sentir, pero sí que pudo pasar, y es increíble cómo te transmite la importancia de lo que somos. Así que con este mensaje final de esperanza, no es un mensaje triste, es un mensaje de esperanza, porque aquí lo que te dice es que a pesar de todo, las cosas se pueden superar cuando tienes algo por lo que luchar, cuando tienes algo por lo que servir a los demás, cuando tienes algo que merezca la pena vivir. Así que con esto os dejo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. 2021 va a ser un año que va a venir cargado de sorpresas, de nuevos episodios, y que espero que de verdad os guste y podamos seguir estando juntos al otro lado. Muchísimas gracias y nos vemos y nos oímos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast de las ventas. Si te ha gustado este episodio, por favor, dale un corazoncito, déjame un comentario, y si quieres que tratemos algún tema en concreto, puedes contactar conmigo bien a través de la comunidad de aquí de iVoox, a través de Instagram, donde me puedes encontrar como @eticacomercial, o mandándome un correo a hola@eticacomercial.es. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.